Vamos a realizar pruebas de hipótesis para medias en el Minitab 17. Supongamos que tengo alguna muestra con todos sus datos, como aquí en este ejemplo que yo puse de una muestra de 15 datos y otra muestra de 9 datos. Y quiero comparar alguna de estas muestras contra un valor objetivo. Entonces, si tengo los datos, mi recomendación es la siguiente: se van al asistente, se van a pruebas de hipótesis. En este menú nos damos a la opción T de una muestra, esto es para la media. En esta nueva ventana, aquí en columna de datos, por ejemplo, selecciono la muestra número 1, le doy doble clic a la muestra número 1. Vamos a suponer que mi objetivo es que el promedio de esto sea 16.5. Es muy importante aquí la opción que voy a seleccionar a continuación, porque esto me va a indicar si es un intervalo unilateral o bilateral. Vamos a suponer que yo quiero hacer un intervalo unilateral. Con cierta claridad observo que el promedio no creo que llegue al 16.5, así es que voy a decir que la evidencia de la muestra me dice que es menor que 16.5. Entonces, en este caso, el menor indica que va a ser un tipo de intervalo unilateral. El nivel de significancia lo dejamos en 0.05, lo cual significa un 95% de confianza. Una diferencia práctica entre la media y el valor objetivo lo podemos dejar en blanco, así es que así lo vamos a dejar. Simplemente doy a aceptar. Estos son los resultados. Esta es la primera ventana donde me dice que la muestra es de 15 datos. Justamente el promedio es de 15, tal cual como lo supuse, menor a 16.5, que era mi objetivo. Aquí hay un intervalo de confianza, lo está haciendo 90% confiable. Bueno, en este caso está indicado así porque lo hizo de manera unilateral. Y la desviación estándar es de 1.96. Aquí la pregunta es si la media de la muestra es significativamente menor que el objetivo. Es decir, que si son diferentes, por así entenderlo de una manera más práctica. Y pues aquí está muy cargado hacia el sí. De hecho, aquí está la forma gráfica del intervalo, y si logramos ver, no captura a el 16.5, que es el objetivo. Es una forma muy preliminar de decidir si rechazamos la hipótesis nula o la aceptamos. En este caso, la hipótesis nula es que el promedio justamente es de 16.5. La hipótesis alterna sería de que el promedio no es de 16.5. Con lo que vamos a decidir concretamente es con este valor P. Entonces el valor P me va a ayudar a decidir. Aquí les indico cómo se lee el valor P. Si es menor a la significancia 0.05, hay que rechazar la hipótesis nula. Entonces sí, es menor a la significancia, es menor a 0.05, de hecho tiene un 0 de más. Por lo tanto, voy a tener que rechazar la hipótesis nula que dice que el promedio es de 16.5, y entonces hago caso a lo que dice la hipótesis alterna, que me dice que el promedio debería de ser menor a 16.5. Aquí el comentario dice que usted puede concluir que la media es menor que 16.5 en un nivel de significancia de 0.05. Aquí me da la explicación del intervalo de confianza, me dice que el verdadero promedio debe de encontrarse adentro de este parámetro. Entonces esta ventana le puedo dar clic derecho y enviarla a Microsoft Word. Voy a cerrar la ventana. La segunda tabla me da una pequeña idea de si tengo datos atípicos. Aquí me está marcando un posible dato atípico. Los datos atípicos me dice que están marcados en rojo. Debo de tener mucho cuidado con los datos atípicos porque pueden estar modificando la conclusión de mi muestra. Prácticamente la conclusión de esto que está aquí, que se llama potencia estadística, la recomendación es la siguiente: me dice que para detectar diferencias más pequeñas debo de aumentar el tamaño de la muestra. Entonces aquí hay que tomar con cierta prudencia la conclusión, ya que hay un dato atípico y eso le quita validez a nuestra prueba. Entonces también puedo enviar a Microsoft Word con un clic derecho. Voy a cerrar la ventana. Aquí me dice que tenga cuidado porque hay datos poco comunes. De hecho me dice que el dato de la fila 11 pudiera ser un dato atípico. Me dice que como mi muestra es menor de 20 datos, puedo tener problemas de normalidad. Y básicamente son las dos recomendaciones que me da. Entonces voy a cerrar aquí esto. Esto es en el caso de que yo tenga una muestra aquí con sus datos. En el caso de que yo no tenga los datos y solamente tenga el resumen, mi recomendación es la siguiente: me voy a estadísticas, estadística básica, me voy a T de una muestra.
Pues aquí en T de una muestra me voy a la opción que dice datos resumidos. Por ejemplo, aquí voy a poner una muestra lo suficientemente grande. Vamos a poner una muestra de 1230 datos. Entonces el promedio de la muestra, pensemos que es de 400, el promedio de la muestra pensemos que es de 4.5. La desviación estándar de 0.9874. Aquí voy a dar clic en realizar prueba de hipótesis. ¿Cuál será la media hipotética? Suponemos que yo quiero ver si esto tiene una media de 4.7, que es la que me interesa. Me voy aquí a la pestaña de opciones. Vamos a hacerlo con un nivel de confianza del 95%. Entonces en este caso quiero que sea de tipo bilateral. Por eso voy a utilizar el símbolo que la media sea diferente a la media hipotética. Esta es la hipótesis alterna. Si fuera unilateral, en este caso correspondería que es menor a la media hipotética. Entonces este será el caso para un intervalo unilateral. En este caso yo me decanto por el intervalo bilateral. Le pongo aquí aceptar y aquí simplemente lo doy a aceptar. Pues aquí se me entrega un informe. Aquí me entrega un informe donde me dice que el promedio es 4.7 contra el que el promedio no es 4.7. Me da el promedio, el tamaño de la muestra, la desviación estándar, el error estándar. Me da un intervalo 95% confiable bilateral para este promedio que está aquí. Y con esto es con lo que yo voy a leer, con el valor P. Entonces voy a recordar que la hipótesis nula dice que el promedio es 4.7. La hipótesis alterna dice que no es 4.7. Voy a recordar cómo leer este valor P. El valor P salió 0.000. Es menor nuevamente a la significancia que es 0.05, es la más usual. Tengo que rechazar la hipótesis nula que dice que es igual a 4.7 y establecer que probablemente mi promedio sea diferente de 4.7. De hecho aquí me doy cuenta en el intervalo de confianza que no termina por capturar al 4.7. Entonces en el caso de que yo quiera contrastar un promedio contra un objetivo, en el caso de que yo quiera contrastar dos promedios, vamos a hacerlo aquí. Aquí tengo la muestra número 1 y la muestra número 2. Claramente le puse datos un poco superiores a la muestra número 1 que a la muestra número 2. Me voy al asistente, me voy a pruebas de hipótesis. En este caso voy a realizar una T de dos muestras. Ok, indico aquí que la muestra número 1 es esta que está aquí, le doy un clic derecho. La muestra número 2 es esta que está aquí, le doy un clic, dos clics derechos también para que pase esta información acá. Ahora quiero que la haga de tipo bilateral, así es que solamente voy a indicar que sea diferente la media de la muestra número 1 contra la media de la muestra número 2. Entonces esto es únicamente un intervalo bilateral. El nivel de significancia nuevamente va a ser 0.05. Recordemos algo, que para realizar el contraste de promedios yo debo de indicar si las varianzas son iguales o diferentes. Entonces en este caso no hay necesidad. El asistente va a terminar decidiendo si las varianzas son iguales o diferentes y él va a elegir el caso respectivo. Aquí simplemente doy clic en aceptar. Nuevamente aquí está mi información. Aquí me da los dos tamaños de muestra, me da los promedios. Claramente el primero es un promedio mayor. Aquí me da los intervalos de confianza de los dos promedios. Aquí los puedo ver de forma gráfica. Entonces inmediatamente veo que hay traslape entre los dos intervalos de confianza. Eso indica que en algún momento es posible que sean iguales. Ya tengo una primera conclusión en base a los intervalos de confianza. Aquí tengo las desviaciones estándar calculadas, muy parecidas. Posiblemente haya hecho el método de varianzas iguales. Aquí está la diferencia real es de 1.33. Aquí está el intervalo de confianza 95% confiable bilateral para esta diferencia que está aquí. Aquí me dice que es la muestra número 1 menos la muestra número 2. Este intervalo que está aquí, que es de la diferencia, está graficado aquí. Y aquí es donde debo de ubicar el 0 para ver si estadísticamente son iguales. Entonces me doy cuenta que estadísticamente parece ser que son iguales, aunque estuvo un poquito a punto de salirse aquí el 0. Finalmente lo más concreto lo voy a obtener con el valor P. Yo voy a terminar decidiendo con el valor P. Recordemos cuál es la hipótesis nula de esto, que las medias son iguales, y la hipótesis alterna es que las medias son diferentes.
veo mi valor P. En este caso es mayor a 0.05. El valor P me recomienda aceptar la hipótesis nula. Entonces no voy a decir que son diferentes. Incluso aunque el 0 esté aquí dentro del intervalo, aunque haya traslape de los dos intervalos individuales de confianza, el valor P es el mejor criterio para decidir y él me dice que yo termine aceptando la hipótesis nula, lo que significa que no son diferentes, o dicho de otra manera, son iguales. Aquí termino leyendo lo que me dice: la media de la muestra número 1 no es significativamente diferente de la media de la muestra número 2. O sea, no son diferentes. Puedo concluir que son iguales debido al valor P, que es mayor a 0.05. Que la conclusión dice que no existe suficiente evidencia para concluir que las medidas difieren en un nivel de significancia de 0.05. Me da una lectura del intervalo de confianza y me da una lectura de la distribución de los datos que están aquí. Si le doy clic derecho, puedo enviar la gráfica a Microsoft Word. Voy a cerrar la ventana. Nuevamente aquí está la ventana. Este dato atípico ya lo tenía indicado. Este dato atípico que está aquí es nuevo, no lo había visto. Esto no es bueno. No es bueno porque esto ya tiene datos atípicos. La recomendación de mucha gente experta es estudiar cuál es la causa de estos datos atípicos. Si logramos ver la causa de estos datos atípicos, posiblemente nosotros hagamos la conclusión que estos datos no deban de ir en los cálculos, los retiremos y nuevamente volvamos a hacer la prueba de hipótesis. Si no hay mucha evidencia para quitar los datos atípicos, pues bueno, me quedo con la conclusión que les había comentado anteriormente. Y nuevamente la recomendación de que si yo aumento el tamaño de la muestra, pues puedo detectar diferencias más pequeñas. De hecho, aquí la diferencia observada es del 1.33. Aquí me dice qué tan potente son mis tamaños de muestra para detectar diferencias. Veo que para detectar una diferencia de 1.88 tiene una potencia del 60. Estoy un poco bajo. Aquí yo estoy incluso abajo de esta diferencia. Posiblemente la potencia sea como del 50%, por así decirlo. También aquí puedo dar clic derecho y enviar a Microsoft Word. Finalmente aquí me va a indicar lo de los datos atípicos. Me lo termina diciendo que hay dos datos atípicos. Hay que tener cuidado con la normalidad, ya que las muestras son muy pequeñas. También esto influye en la potencia estadística. Vamos a ver qué hizo con las varianzas. El asistente Minitab utilizó el método Welch, que no presupone ni requiere que las dos muestras tengan varianzas iguales. Según estudios, la prueba se desarrolla adecuadamente con varianzas desiguales, incluso cuando los tamaños de las muestras no son iguales. Y me terminó indicando cómo realizó este intervalo. Esta ventana la voy a cerrar. Finalmente, si yo quiero comparar dos medias y yo no tengo la información de los datos, lo puedo hacer con datos resumidos, yéndome al menú estadísticas, estadística básica. Me voy a ir a T de dos muestras. Me voy a la opción que dice datos resumidos. Por ejemplo, una primera muestra que sea de 1000 datos. Otra segunda muestra que sea de 2000 datos. El promedio de esta muestra es de 2.13. El promedio de esta muestra es de 2.39. La desviación estándar de esta muestra es de 0.9514. La desviación estándar de esta muestra es de 0.4597. Me voy aquí a opciones. Ok, aquí yo sí tendría que realizar un análisis previo para ver si las varianzas son iguales o no son iguales. Aquí posiblemente no sean iguales porque la puse al doble, entonces aquí yo no voy a decir que sean iguales. Tendría que hacer la prueba estadística para las varianzas, para la igualdad de varianzas. Aquí va a restar la media número 1 menos la media número 2. Dice que la diferencia es 0, entonces así lo voy a dejar como 0. Va a ser un nivel de confianza del 95%. Voy a hacer un intervalo unilateral. En este caso la evidencia me dice que la muestra número 1 es menor a la muestra número 2. Por eso lo voy a poner aquí el símbolo menor. Entonces esta muestra es menor a la media de esta muestra. Le doy a aceptar. Finalmente doy a aceptar y me va a entregar un resumen aquí. Aquí está prácticamente los datos que yo ingresé. Aquí está la diferencia, cómo la está calculando. De hecho aquí está la diferencia, menos 0.26. Me da un límite superior para la diferencia.
Este es un intervalo de confianza unilateral, por lo tanto no calculó el otro límite, pero no hay ningún problema. Con lo que yo voy a decidir es con el valor P. Entonces nuevamente veo cómo se lee el valor P. Si recordemos, yo lo hice con un 95% de confianza, significa que la significancia es de 0.05, de hecho es menor. Como es menor, tengo que rechazar, es menor a 0.05, tengo que rechazar la hipótesis nula. Les recuerdo que la hipótesis nula decía que los promedios eran iguales y la hipótesis alterna decía que el promedio número 1 era posiblemente menor al promedio número 2. Entonces, como rechazo la hipótesis nula al valor P ser 0.05, eso me hace decantarme por la hipótesis alterna. Entonces digo que es muy probable, con un 95% de certeza, de que la media número 1 estadísticamente sí sea menor a la media número 2. Esto es lo relativo a medias y diferencia de medias para pruebas de hipótesis en Minitab 17.